Saludamos al ministro de Gobierno que está con nosotros a esta hora. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días con todos los televidentes. Quisiéramos, ministro, que nos dé una versión oficial de lo que realmente ocurrió en este tema de del contrato de pólizas de seguro de Petroecuador. ¿Qué es lo que ha significado esta reunión hasta media clandestina? No sé si algún funcionario del cual usted podría conocer supo de lo que realmente se estaba analizando en esa reunión. Por un hecho público que se conoció a través de un medio de comunicación social, se supo el conocimiento de unos audios. Inmediatamente, uno de los participantes de esa reunión, que era funcionario público del Ministerio de Gobierno, fue removido, es decir, cesado. Y el mismo día de ayer, el Ministerio de Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado todo este antecedente que es público para que se inicien las investigaciones correspondientes. Ese es nuestro accionar claro y determinante. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar cuál es la infracción, a qué se estaban dedicando, etcétera, y para eso son las investigaciones. Nuestro accionar es directo. ¿Nunca supo usted de este funcionario que mantuvo esas reuniones? En absoluto, me enteré por los medios de comunicación. Y parece mentira que se desarrolle una situación de esa naturaleza para algo tan notorio que es fundamental asegurar una empresa como Petroecuador, ¿no? Lo importante es que hay un comunicado oficial, no solamente del gobierno, sino de la entidad de Petroecuador, de que el proceso marcha cumpliendo todos los lineamientos legales. ¿Fue despedido, fue cesado? Sí, lo dije al inicio de la entrevista, okay. Inmediatamente el mismo fin de semana. Ministro, el tema de la situación política de nuestro país en los últimos días y básicamente lo ocurrido con el asesinato de Fernando Villavicencio, ¿el gobierno tiene algún informe? Sabemos que ha pedido la colaboración del FBI, que están ellos acá en el Ecuador. ¿Tiene algún informe que nos pueda ampliar sobre esto? El magnicidio de Fernando Villavicencio es una tragedia que ha conmovido al país. Sobre ese hecho, la Fiscalía General del Estado, que es la titular del proceso, con el apoyo de la Policía Nacional, están haciendo todos los procesos e investigaciones correspondientes. Tanto es así que inmediatamente sucedido el hecho, se detuvieron a 6 personas, están procesadas, ya están vinculadas y están avanzando todas las investigaciones. Se ha pedido el apoyo, ya está en el Ecuador, inclusive un equipo del FBI norteamericano que se solicitó su ayuda para poder esclarecer no solamente los autores materiales de los 6 detenidos y uno de los sicarios que fue abatido, sino quiénes son los autores intelectuales de este magnicidio que sufrió el candidato presidencial. ¿Qué lectura le deja, ministro, a todo esto? Hoy está en la función pública, hoy está en un cargo importante como el Ministerio de Gobierno, pero la lectura que le puede dejar a usted o a los ecuatorianos es una situación de absoluta inseguridad. Ese es el mensaje que quisieron dar los criminales, el crimen organizado que debe estar detrás de esto, de que no importa tu condición, si eres candidato, etcétera, ellos son los que imponen las reglas. Y sobre eso es lo que tenemos que enfrentar y lo que tenemos que luchar. Este magnicidio, como repito, no solamente cegó una vida, cegó una trayectoria, una voz, una palabra, una forma de pensamiento, y creo yo también quisieron atentar contra la vigencia plena del sistema democrático. Por eso considero que todos los ecuatorianos debemos unirnos en torno al tema de la seguridad, asumiendo responsabilidades, por supuesto, el gobierno a la cabeza, y entre otras cosas, da una lección de que no nos vamos a dejar vencer por el miedo, y el día domingo, 20 de agosto, acudir a las urnas para enviar un mensaje poderoso de defensa y fortalecimiento de la democracia. ¿Tranquilidad y seguridad para el día de las elecciones garantizadas? Sí, Javier, por eso, entre otras cosas, se decretó el estado de excepción. Para poder justificar e involucrar a las Fuerzas Armadas es la única herramienta legal que se tiene. Y yo puedo informarle al país de que ese día estarán 90.000 efectivos a lo largo y ancho del país resguardando la seguridad, la vida de los ecuatorianos y también del proceso electoral en sí, que es una de las misiones primordiales que tiene Fuerzas Armadas. Proceso electoral que tendrá que dar un cambio necesario para poder salir adelante en una situación tan adversa que vive el Ecuador en el tema de la inseguridad. Ese es el desafío que tienen todos los candidatos, de que sin perjuicio de que tengamos divergencias que son muy propias de la democracia, hasta con la visión del gobierno, en este tema, el de la seguridad, solo podemos ir adelante en una política de Estado, en un acuerdo sobre lo fundamental, entendiendo que el verdadero enemigo no somos nosotros,
sino el crimen organizado que quiere acechar, quiere tener al Estado y a los ciudadanos de rehenes, y evidentemente eso no lo podemos permitir. Resulta que cuando se decide trasladar de una cárcel a otra en el centro penitenciario del Litoral, reacciona gente que de alguna u otra manera pide que no lo hagan. No entiendo cómo se puede vivir en una situación de esa naturaleza, ministro. Y justamente a eso es lo que se enfrenta el día a día la fuerza pública, que merece ser respaldada ante esa decisión de Estado, que se toma con valentía, sí, con hechos. Mucha gente habla, etcétera, pero en los hechos, algo inédito en los últimos 10 años, como fue esa decisión de traslado hacia la cárcel denominada La Roca para seguridad de todos los ciudadanos, inclusive los que están en el mismo centro penitenciario. Es una situación que parecería inmanejable en los últimos tiempos. Es un proceso que se vino acarreando con el tiempo, no vino de la noche a la mañana, pero ya que está aquí, merece una acción concreta, definida, estable a lo largo del tiempo. Insisto, el tema de la seguridad ciudadana y enfrentar el crimen organizado debe ser algo que nos una a los ecuatorianos, no que nos divide. Eso para mí es lo más importante. Es una serie de medidas y de acciones que se han estado tomando, difíciles. Algunas pueden ser que no sean de efecto inmediato, pero se están haciendo, y esperemos que el próximo gobierno que asuma después de la elección que va a haber en los próximos días vaya en la senda y que mejore inclusive esta línea para tranquilidad de todos los ecuatorianos. Hay un estado de excepción en Esmeraldas y sin embargo matan a un funcionario o un candidato de la Revolución Ciudadana. Lamentable la pérdida de toda vida humana y de la persona que usted está diciendo. Lamentamos más que nadie el tema. En Esmeraldas hay un estado de excepción hace algún tiempo donde, pese a este lamentable acontecimiento, que lo deploro y lo rechazo, ha habido una mejora y ha habido una baja de índices. Lamentablemente ha sucedido esto ayer y hay que seguir interviniendo, hay que seguir trabajando y seguir fortaleciendo la seguridad. ¿Para fortalecer la seguridad el gobierno está invirtiendo? Por supuesto, está invirtiendo y se ha hecho público por parte del ministerio correspondiente y la policía. Dentro de eso, a lo mejor criticado de que se hablan de la ejecución presupuestaria que se da cuando se reciben los bienes en el transcurso del año. Se ha informado el tema, por ejemplo, tanto de chalecos como armamento, entre otras cosas, que nosotros calculamos que con la entrega ya aquí, hacia el mes de octubre estará más del 90% del presupuesto ejecutado en la compra de armamento. ¿Igual con los últimos vehículos adquiridos? Sí, en el caso, por ejemplo, que se iba a presentar la semana pasada, se lo hará los próximos días, del nuevo equipamiento de los vehículos especiales blindados para combatir al crimen organizado, que han venido justamente del exterior, un equipo especial que está en manos del ejército ecuatoriano. Esta situación, en los meses que le queda al régimen del presidente Guillermo Lasso, es para dejar quizás hasta bien avanzado el tema que permita tener un fortalecimiento de las autoridades de seguridad. Por supuesto, porque es parte de un proceso. Este es un tema agravado que ha merecido toda la atención del gobierno. No digo que no haya existido errores, por supuesto, pero que ha concitado toda la acción en conjunto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional de involucrar este nuevo rol. Recuerde que fue el gobierno nacional el que le propuso a la Asamblea, se aprobó hasta en primer debate, de que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en contra de la delincuencia y el crimen organizado sin necesidad de un estado de excepción. Ese es uno de los metas que debe aprobar la próxima Asamblea en los próximos meses. Por ejemplo, el gobierno nacional promovió como una de las herramientas, no es la solución perfecta, acuérdense, el tema, por ejemplo, de extraditar, y que lamentablemente fue rechazado por una parte importante del pueblo ecuatoriano, vinculando con la acción gubernamental. Entonces sí hay muchas propuestas y esperemos de que todo esto que se ha venido trabajando, principalmente en equipamiento de Fuerzas Armadas, pueda dar mejores frutos. Ese equipamiento le significa un costo bastante oneroso al gobierno nacional. Es una inversión, Javier, porque es en materia de seguridad, que es una de las obligaciones fundamentales que tiene el Estado ecuatoriano. Y en ese sentido hay que seguir invirtiendo entonces. Es permanente. Le voy a poner un ejemplo, que son hechos, no son opiniones. En este mandato de 2 años, la mitad de un periodo, se incorporaron 10.000 nuevos efectivos policiales. Al día de hoy, 59.000 a lo largo y ancho de todo el país. Ese es un hecho que demuestra por qué se ha confiado en la institucionalidad de la fuerza pública y hay que seguir trabajando en aquello, porque este es el primer problema que tienen los ciudadanos. Ahora, se han incorporado más elementos de la policía, pero también hay que decirlo, ministro, la policía en algunos elementos hay contaminación.
Y puede haber, y por eso son las investigaciones. Lo que no debe existir, es decir, en genérico, la policía, la fuerza pública, porque eso debilita la institucionalidad. Cuando hay malos elementos, que de seguro hay o debe haber, deben ser investigados y sancionados. Debe haber una depuración, sí, pero lo que no se puede es generalizar, me explico, y desmerecer a las instituciones ecuatorianas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la justicia, o puede pasar con el Ejecutivo, o puede haber pasado, aunque parezca mentira, hasta con la Asamblea Nacional, pero la generalización debilita la institucionalidad y esa no es una forma de mejorar la democracia. Corte Constitucional, ¿cómo andan en ese sentido? Porque han enviado algunos decretos ley y resulta que ahí hay el freno. Lo he manifestado en reiteradas ocasiones. Mi respeto absoluto a la independencia de poderes y al rol que cumple la Corte en su posición de control constitucional. Lo que no creo es que tenga rol de asamblea constituyente, ni que por ponerse a analizar, en vez de la constitucionalidad, ponerse a analizar la conveniencia o oportunidad de un decreto ley, le diga no a los ciudadanos, pensando que es no al gobierno nacional, que considero fue lo que pasó en los últimos proyectos de ley. Bienvenida cualquier tipo de observación, bienvenido si hay en algún decreto ley, algún artículo que se contrapone a la Constitución o a un tratado internacional. En los próximos días enviaremos otros decretos leyes que los iremos explicando porque nuestra intención es seguir trabajando en esa línea y necesitar esos decretos leyes para poder trabajar, ¿no? ¿Cuáles serían esos próximos decretos? Uno de esos tiene que ver con el fenómeno del niño y la contratación pública. En los próximos días haremos los anuncios correspondientes y las explicaciones. Resulta que la Corte Constitucional más parece política que jurística, de manera jurídica. Yo quisiera que no, porque más allá, insisto, que pueda diferir en el contenido de sus fallos, respeto a la institucionalidad que representa, es la Corte Constitucional. Ese es uno de los temas de prácticas democráticas y de cultura que tenemos que impregnar en el país. En esa balanza que analiza el gobierno de alguna u otra forma en esta relación Corte con el Ejecutivo, ¿están realmente dejándose, digo que un peso mínimo tienen ustedes en ese sentido? Porque por más intento que hagan para enviar decretos leyes, resulta que están ahí frenados. Bueno, es que nos hemos tenido que enfrentar no un tema jurídico, sino un tema absolutamente subjetivo. Algo que no debe haberse dado, que es que la Corte califique la capacidad de un presidente de categorizar de económico urgente un proyecto, que histórica y constitucionalmente ha sido una facultad del presidente de la República. Lo que nos imaginamos es que observe un artículo, le voy a poner un ejemplo, lo que pasó con el tratado con Costa Rica. Lo declara constitucional y unos artículos, unos capítulos, dice que tiene que rehacerse. Perfecto, bienvenido. Así construimos un mejor país. Pero lo que nunca nos imaginamos es que rechace de plano todo un decreto ley diciendo que no es oportuno, que eso lo puede hacer la siguiente asamblea, que creen que no es urgente. Eso sí, insisto, ha merecido mi crítica fundamentada. No a la Corte como institución, que merece siempre ser respaldada, sino a la opinión de los jueces. Y eso reflejaría que para los próximos decretos ley van a tener mucho más cuidado, me imagino, el Ejecutivo al enviar los mismos que detengan para que no haya ninguna observación que pueda hacer jurídicamente la Corte Constitucional. Lo tuvimos desde un principio, pero aquí el tema o la disputa conceptual ya no parte de un artículo y su constitucionalidad, sino que ellos consideran o no que es económico urgente. Y el sentido de la oportunidad, eso es mucho más discrecional, lo cual no es propio de un régimen de derecho administrativo y constitucional, lo cual lo hace mucho más peligroso y no lo hace conveniente para los ciudadanos, no para el gobierno, para los ciudadanos. Frente a las próximas elecciones del 20 de agosto, este domingo prácticamente, ministro, el mensaje que tiene el gobierno frente a los ecuatorianos, que tendremos que ir a las urnas para un nuevo régimen, para una nueva asamblea, de una situación que se ha venido desprestigiando desde el punto de vista de la función legislativa. Que tenemos que acudir a las urnas. Debemos ser parte del cambio, expresarnos a través del voto, que es un arma democrática, cuál es nuestra posición sobre lo que está pasando. No podemos dejarnos vencer por cualquier situación de inestabilidad que algunos quisieran provocar, aupados entre otros por el crimen organizado. Votemos libremente, democráticamente, seamos parte del proceso de decisión, no solamente para estar en la crítica, sino para que nosotros los ciudadanos seamos actores del proceso de cambio y no meros espectadores. Y de la consulta popular para ver si se deja o no bajo tierra el petróleo en el Yasuní bloque 43. Bueno, es un proceso de participación ciudadana válido,
más allá de las críticas que puede haber de la formulación de la pregunta y del sentido de la oportunidad que estableció la Corte, pero es válido que la gente se exprese. ¿Qué es lo que se quiere, por ejemplo, en el tema del Yasuní? Se quiere, votando afirmativamente, que el petróleo se quede bajo tierra, o votando que no, permitir que se siga explotando con los cuidados ambientales que se están llevando hasta el momento y que se puedan tener los recursos que al final son invertidos, por ejemplo, en salud y en educación. Es un debate interesante, eso es lo propio de las consultas. Nos saca del metro cuadrado y nos pone a debatir sobre temas. Eso nunca será malo. ¿Es a destiempo esa consulta o no? Bueno, se presentó hace algunos años. 10. ¿Ya? Debe haber sido antes de la explotación, no ahorita que se está explotando y que inclusive en el supuesto consentido de que llegara a ganar el sí, que en la práctica es un no, desmontar el aparataje y las repercusiones que va a tener de carácter legal de los operadores, ya vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sí, la inversión así lo calificó la Corte. A mí lo que me preocupa y lo que sí considero que es dable, porque respetando la decisión que tome el pueblo ecuatoriano, es ponernos justamente a analizar y a debatir cuáles son los pasos. Perfecto, no se explota, bueno, ¿qué va a hacer el Estado para poder tener esos ingresos que sirven? Ya no cuando los candidatos están en la tarima, sino cuando uno gobierna y sabe por responsabilidad el tema de los recursos, que eso va para salud, que va para educación, va para inversión en seguridad. Bueno, ¿de dónde van a salir esos recursos? Y eso debe propiciar un gran debate nacional, ¿no? Esa es la enorme responsabilidad que tendrá entonces el próximo presidente de la República, que tendrá que culminar el periodo actual. Esa es la enorme responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, comenzando con el primer mandatario, el actual y el que venga. Ministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Gracias, Javier, como siempre. Gracias. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón.